Shabbat Shalom, amada Mispajá, que la verajot de Avinu Yahweh, nuestro Padre Yahweh, esté con cada uno de ustedes. Un saludo cordial a todos los hermanos y hermanas en la comunidad internacional que en este Yom de Shabbat están celebrando en comunidad el día de reposo, están en comunión plena con nuestro Abba y se sienten felices y gozosos, porque eso es realmente el Shabbat para nosotros. Recuerden que el Shabbat fue hecho por causa del hombre, no el hombre para el Shabbat. Por lo tanto, nuestro Padre se propuso hacer un día en el cual nosotros descansamos y entramos en una relación plena con Él. El tema que hoy me trae ante ustedes en este vídeo es un tema que muchísimos hermanos y hermanas aún no han entendido. Y siempre pues es normal que estén preguntando, que estén inquiriendo, porque quieren saber, quieren aprender. Y ¿sabe qué? Que el pueblo de Yahweh, una vez conozca este tema a profundidad, pues debería de tratar de comunicarlo y de expresarlo y de enseñarlo en sus comunidades, para que ya no haya duda, porque a estas alturas del tiempo en el que nos toca vivir, ya deberíamos ser maestros y aún nos queda mucho por aprender. Así que el tema que hoy les traigo está relacionado con el calendario que la Cajal israelita de Yahshua Silo está guardando. Sabemos que hay muchas comunidades mesiánicas que han sacado nuevos calendarios, que están elaborando incluso nuevos para hacer. Está el calendario gregoriano, está el calendario de las lunas nuevas, judío, está el de la cebada, de los caraítas. Bueno, que hay un sinfín de calendarios que cuando uno les escucha, pues uno, cuando los ve todo en general, dice, pero bueno, ¿cuál es el calendario verdadero? Y hoy les quiero hablar de esto. Quiero dar testimonio en este día de por qué el calendario que nosotros estamos guardando es el calendario verdadero. Por qué la fecha que nosotros creemos que estamos es la fecha correcta según el calendario que nosotros seguimos. Partimos de la base, amados ajín, que todo nos tiene que venir por revelación, y esa revelación debe estar escrita en la misma Dabar de Yahweh. ¿Qué ha ocurrido? Que como ha habido ocultamiento durante la historia de los libros sagrados inspirados que nos hablan del calendario verdadero de Israel, el que dio Yahweh, pues la gente anda confundida. Los cristianos que guardan el calendario gregoriano basan todas sus profecías y su calendario en el que guardan, en el que están guardando. Y claro, como desconocen el calendario que nuestro Padre reveló en la antigüedad al profeta Yanot, pues resulta de que por su ignorancia creen en otros calendarios, ponen fechas basadas en ese otro calendario y nunca les cuadra, porque ustedes han visto montones de profecías dadas por cristianos que dicen tener el Espíritu Santo y resulta de que no se han cumplido. ¿Por qué? No porque no tengan ellos gana de creer que eso se va a cumplir, sino porque es imposible que las profecías, los profetas, los reyes de Israel, los que han escrito la Escritura, dieran una profecía para el futuro y la dieran en el calendario que es verdadero y no en el calendario que los cristianos siguen. Hablo también del calendario de los yaudí, de los judíos. ¿Qué le pasa a ese calendario? Bueno, la historia de Israel cuenta que hasta que fueron llevados en la deportación a Babilonia, hasta ese momento, antes de ser llevados,
El calendario que nuestro pueblo guardó era el calendario de Yanoth. Y hay registros históricos y de arqueología en Israel que demuestran por científicos, por historiadores y por rabinos en Israel que el calendario que nuestro pueblo guardó antes de Babilonia era el calendario que se le reveló a Yanoth, al profeta Yanoth. ¿Qué pasó? Que cuando estuvieron allí se olvidaron del calendario. Recuerden que estaban en la deportación, no tenían ya nada con qué estudiar y se adquirieron el calendario que se usaba en Babilonia en ese tiempo, que era el de las lunas nuevas. Cuando volvieron de la deportación fue el calendario que trajeron, olvidándose del otro, del que nuestro padre había revelado. Por eso no cuadran el conteo del calendario judío, ni el conteo del mesiánico, que ha intentado basarse en el formato del calendario judío, que si ustedes lo reflexionan, ustedes lo piensan, muchos están juzgando al calendario gregoriano porque los días del calendario de la semana y los meses están sacados de los nombres de los dioses griegos. Pero ahora resulta que esos que están acusando al pueblo al pueblo cristiano, resulta de que están guardando un calendario basado en nombre de meses y en los días de semana del calendario babilónico, de los dioses caldeos. Y esto no es algo que yo les vengo a decir o a inventar. Ustedes mismos pueden ver que los nombres del calendario judío son nombres de dioses caldeos y babilónicos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que cuando hemos llegado a este tiempo del fin, con tanta confusión que ha habido, tanto desfase de calendarios, tanta interpretación de calendarios, tanta opinión, interpretación de calendarios, pues llegó un momento en el que nuestra vida dijo, pero entonces, ¿cuándo vamos a saber cuándo regresa Masías? ¿O cuándo se cumplen las profecías? Pedimos a Yahweh que nos revelara el calendario de Yanoth. Pero resulta de que el libro de Yanoth que teníamos era el que corría por las redes. Y cuando leímos ese libro de Enoch, pues nos pareció un libro de ciencia ficción, hecho por cristianos y traducido por gente sin escrúpulos, que realmente no decía la verdad ni tradujo la verdad. Por lo tanto, nos remontamos pidiéndole a Yahweh fortaleza para entender y poder traducir el verdadero calendario de Yanoth, que quedó reflejado por los esenios y que fue encontrado en las cuevas del Qumran. Fue cuando descubrimos el verdadero libro de Yanoth, que era donde, por ejemplo, puedan entender, ya Roma no pudo intervenir, ya los cristianos no pudieron intervenir, porque no existían en ese tiempo, solo existían los esenios, que por cierto eran, como ya otras veces les he comentado, los verdaderos y legítimos sacerdotes levíticos que abandonaron el templo por causa de lo que estaban haciendo los falsos levíticos sacerdotes que habían sido puestos por la mano de Roma. Esto no es algo que yo he inventado, esto lo dice el Talmud, esto lo dice la historia seglar, Flavio Josefo, el historiador del tiempo, judío del tiempo, que no cree en nada, sino que escribe lo que vio y lo que interpretó, y lo escribió sin ninguna idea preconcebida. Pues ¿qué nos demostró esto? De que algún calendario tenía que ser el verdadero, y pedimos a Yahweh. Y Yahweh fue entonces cuando nos reveló, nos dio la revelación, y digo nos dio, porque no solo no me la dio a mí, sino que se lo dio también a varios hermanos, que coincidimos al mismo tiempo, y que después tuvimos la oportunidad de conocernos.
Por lo tanto, tenemos la plena convicción que mi Padre, que no miente, necesitaba darnos en este tiempo del fin la restauración del calendario verdadero para no perder la cuenta. Y voy a dar 8 testimonios, los cuales demuestran que el calendario que nosotros estamos siguiendo es una revelación de Yahweh y no es un invento de hombres. Cuando se me fue revelado el calendario, yo tenía muchas dudas. ¿Por qué? Porque no sabía cómo empezar ese calendario, no sabía cuándo debía empezarlo. Tenía la noción de él porque ya tenía el libro de Yanot, ya tenía el libro de Jubileos, ya tenía las características del verdadero calendario, pero no podía saber en qué día empezar para poder tener el calendario actualizado para este tiempo del fin. Y entonces fue cuando Yahshua me dio la revelación y el primer testimonio fue que me dijo que me fijara en el día de 12 horas de luz de ese año. Y digo de ese año porque fue en marzo del 2013 cuando yo recibí la revelación del calendario. Entonces, en ese mes de marzo del 2013, el día de 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad coincidió con el 17 de marzo. Eso ustedes lo pueden buscar en los calendarios de Israel y podrán saber que ese 17 de marzo del 2013 fue el día en el que hubo 12 horas justas, exactas de luz y 12 horas de oscuridad. Los demás meses no tenían esa diferencia, había diferencia de minutos, por lo tanto, esa fue una del primer testimonio que yo recibí. El segundo también me dijo que tenía que fijarme al mismo tiempo en el día en el que comienza la primavera en Israel. Pero ojo, no me dijo el día en que comienza la primavera en Israel de forma oficial o que en Israel se ha establecido de forma oficial, sino de forma natural, en el cual miras al campo y miras la naturaleza y te das cuenta que es en ese día en el que ha cambiado todo y comienza la primavera. Y coincidió, amados, que ese 17 de marzo fue que de forma natural comenzó la primavera en Israel. Segundo testimonio es este. El tercero era el mismo calendario que había recibido unos días antes, es que era el calendario de Yanot ya traducido y que se componía de 364 días, datos que me llamaron la atención porque el calendario judío tiene 13 meses al año, el de los caraítas, y el de las lunas hay un desfase de 10 días al año, por lo tanto era imposible de que pudiera ser el calendario verdadero. ¿Por qué? Porque se nos había mostrado que el año tenía 12 meses con 30 días, por lo tanto, si echas las cuentas, no coinciden esos días con el conteo que tiene el calendario judío o el calendario caraíta o el calendario greco-romano que tiene 365 días. Ya eran 3 testimonios que yo estaba guardando y teniendo muy en cuenta para poder saber en qué día comenzaba a contarse de nuevo, y digo de nuevo, el calendario de Yanot. Otra es que la misma revelación se me dijo en la revelación que este calendario era provisional hasta el regreso del Mashiach. De hecho, el calendario que se nos dio hasta la fecha en el cual el Mesías regresa.
a esta tierra. Por lo tanto, otra prueba más, otro testimonio más de que el día en el que se restableció la revelación del calendario y el conteo del calendario después de 2000 años, después de miles de años para este tiempo del fin, era la prueba evidente de que era el 17 de marzo del calendario gregoriano, que era el 1 del primer mes del año. Creo que está apuntado aquí. A ver. Primer día 2024. Bueno, después lo podemos mirar, sin problemas. Vamos a seguir con el testimonio para poder sentar la base de este calendario. Luego vamos a explicar muchas preguntas que nos han hecho, pero ahora estoy presentando el testimonio. El otro es que se reveló este mismo calendario no solo a mí, sino a otros hermanos, y era idéntico, la misma revelación que yo recibí, la recibieron ellos. El testimonio 6 es que se nos dijo que para guardar el calendario de Yanoz teníamos que mirar al mismo tiempo, sin perder de vista, la higuera. ¿Os recuerdan las palabras que dijo Yahshua, que profetizó Yahshua del tiempo del fin? Mirad la higuera como ilustración. Cuando ven que las ramas están tiernas, saben que el verano está cerca. Así, cuando ustedes vean las señales que después vamos a leerles a cada uno de ustedes, sepan que yo estoy a la puerta. Por lo tanto, el calendario de Yanoz y la fecha de su conteo tiene que estar relacionado con los acontecimientos finales que tienen que ocurrir en Israel. Es otra base más, otro testimonio más, que sienta las bases y la raíz de que el calendario de Yanoz es el verdadero. El testimonio 7 es que no solamente nuestro Padre nos reveló que esos libros que habían sido ocultados debían de estar activos y debían de ser cotejados porque eran inspirados, se nos restauró también la escritura, porque había una manipulación en ella impresionante. La Biblia Kadosh, la Biblia de la Asamblea de Yahweh, que es la Big, y todas la palabra de Yahweh, todas las que han surgido, no son más que traducciones de traducciones que han sido creadas con ideas preconcebidas, porque hay que ver cuando lees la Kadosh cómo encuentras textos que demuestran que Yahshua es Yahweh. Sin embargo, cuando vas a los originales, no encuentras nada de eso. Por eso damos toda rabá a nuestro Padre, que al mismo tiempo nos reveló la Escritura, y hoy tenemos la Escritura en nuestras manos, una Escritura libre de la influencia romana, de la influencia cristiana, de la manipulación y la interpretación, de las añadiduras que se le ha hecho a la Escritura, sin permiso de Yahweh. Porque nunca Yahweh ha dado permiso para que añadamos o quitemos de la Escritura. Y cuando llegó la revelación, pedimos a Yahweh que nos revelara, porque si estábamos con una escritura equivocada, también seguiríamos errando. Por lo tanto, en ese mismo año se nos reveló también la Escritura y pudimos añadir varios libros, como el de Yaser, el profeta Yaser, como el libro de Jubileos, como el libro de Yanoz, pero no los que están en internet, sino los que fueron encontrados en las cuevas del Qumran, los que fueron preservados y guardados por esos sacerdotes levíticos honrados y fieles que vivían en el templo y que ahora vivían y que eran conocidos como los esenios. Otro testimonio es que a través de este calendario, a través de toda la escritura restaurada, se ha podido restaurar el Shabbat verdadero, el Rosh Hodesh verdadero y las Moedim verdaderas, en las fechas verdaderas
que Yahweh estableció cuando le dio la revelación a Yanot. Y esto para nosotros es lo más importante, porque ahora cuando caminamos, cuando leemos la Escritura, nos damos cuenta de que ya no caminamos a ciegas, que caminamos con una Escritura restaurada, libre de engaño, de un calendario que era el verdadero, el de Yanot, que no ha sido manipulado por hombres, ni por iglesias, ni por escuelas teológicas, ni por intérpretes, sino que ha sido revelado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Yahweh, el Espíritu de verdad, que solamente está en el remanente de Israel. Porque mi Padre nunca ha abandonado a Israel. En todas las épocas de la historia ha tenido un pequeño remanente que ha preservado la Torá, ha preservado la verdad. Y eso es algo que el enemigo nunca ha podido destruir. Así que sentando estas bases, hay muchas más, pero haciendo alarde de lo que Yahweh ha hecho y nos ha revelado y que lo hemos podido demostrar de muchas maneras para ustedes, amados, es importante que tengan esto como base. Entonces, si ustedes tienen como base esto, amados, no van a tener ningún problema en cuanto a tener fe en el calendario, porque no ha sido traducido por ningún hombre, ha sido revelado por el Ruach en el último tiempo, y debido a que Yahshua tiene que cumplir las profecías del fin en dicho calendario, porque sería absurdo que estuviéramos en el tiempo del fin y tuviéramos un calendario equivocado. Por lo tanto, era necesario para cada uno de nosotros. Ahora vamos a seguir sentando las bases. Voy a borrar esto, amados. Recuerden siempre, esto no lo voy a borrar, el 17 de marzo el 17 de marzo se nos dio la revelación del primer día del calendario restaurado, el comienzo del conteo de nuevo, y es el que nosotros en fidelidad hemos seguido. ¿Qué ocurre? Y esto es importante que ustedes lo tengan siempre presente. Este calendario de Yanot se compone de 364 días. Son, gracias, señorita. Son 12 meses de 30 días. En el mismo calendario de Yanot se nos explica que se debe añadir 4 días por el equinoccio. Como hay 4 equinoccios, se le añade 4 días. O sea, esto equivale 12 por 30 son 360. Faltarían 4 días. Esos 4 días, en el mismo calendario de Yanot, se nos explica que se le debe añadir los 4 días más 4 días, uno por cada equinoccio. Y eso es lo que nosotros nos da al final 364. Mucha gente ha puesto en duda el libro de Jubileos porque habla de 52 semanas. Si ustedes calculan y echan cuenta, sabrán que el calendario de Yanot son 52 semanas. Y esto es importante que lo tengan en cuenta, porque han querido desacreditar el libro de Yanot y el libro de Jubileos por esta causa. Por lo tanto, queda constancia que los dos, el libro de Yanot y el libro de Jubileos, están totalmente de acuerdo en el conteo del calendario. Entonces, teniendo esto como base, os voy a explicar
si el 17 de marzo del 2013 se nos da la revelación de que es ese día que tenemos que comenzar a contar el calendario de nuevo, ya no vale de ahí para atrás la forma en que lo hayamos contado, sino que ya lo único que cuenta es el 17 de marzo romano del 2013 como el primer día del primer mes del calendario restaurado para este tiempo del fin. ¿Lo entienden ustedes? Entonces, si el 17 de marzo fue el primer día del año, según el calendario gregoriano, que tiene 365 días, sería que el 17 de marzo del año siguiente sería de nuevo el año nuevo, el año siguiente. Pero hay un problema que mucha gente no toma en cuenta. El calendario gregoriano no es igual que el calendario de Janov. El calendario de Janov tiene 364 días. Por tanto, el año siguiente al 2013 tendría que caer en el 16 de marzo. ¿Por qué? Porque el calendario gregoriano tiene 365 y el nuestro 364. Por lo tanto, un día menos. Y así vamos contando hasta este año, que comenzó el año el día 10 de marzo. Que por cierto, todas las fechas de cada año corresponde con el comienzo de la primavera de forma natural en Israel. Este año también ha caído en el 10 de marzo. Y mucha gente dice, no, es que el día de 12 horas ha caído este año en el día 18 de marzo. Cierto, pero Yahshua no nos dio la evidencia del día de 12 horas para que cada año tuviéramos referencia de él, sino que solo se nos dio para el primer día del primer mes de la restauración del calendario. Por lo tanto, ya nosotros no estamos pendientes del día de 12 horas, porque ya se nos reveló el 17 de marzo. Entonces ahora tenemos que seguir las pautas, porque cada año va bajando. ¿Pero cuál baja? ¿Qué calendario baja? Baja el gregoriano, que tiene un día más, porque el nuestro siempre es el mismo. Siempre comienza en el mismo día y siempre acaba en el mismo día. Y la pregunta que muchos están haciendo siempre, llevo ya casi 5 años o 6 años preguntando, ¿pero cuándo comienza el año? Oiga, cuando acabó el año que comenzó el 17 de marzo, si el día 16 de marzo fue el día en el que comenzó el segundo año, quiere decir que acabó en el día 15. Porque siempre el día 1 es el día siguiente al día 31 del calendario gregoriano. Por lo tanto, basándonos en este conteo, que es el conteo que Yahweh ha establecido a través del calendario, que Israel reconoce que es el calendario, el conteo verdadero, porque aquí no explicamos ni damos explicaciones de por qué la Tierra, el Sol da la vuelta y su rotación son 365 días. Mi padre no estableció la rotación del Sol para guiarnos por el calendario, sino que nos dio el calendario con una fecha específica y la seguimos cronológicamente. Cada vez que acaba el año, en un año, comenzamos al día siguiente. ¿Qué pasa? Que este año ha caído el día 10 y los mesiánicos siguen todavía guardando el 17 de marzo. Hay una diferencia de 7 días. Oiga, si lo vuelven a celebrar el 17 de marzo, estamos guardando 364 días más 7 días más. ¿Entienden? Entonces ya no estamos guardando el calendario de Janov. Por lo tanto, debemos ser consecutivos en la forma de conteo del calendario para no caer en el error
de siempre tener como base el día de 12 horas, porque el día de 12 horas solo se nos dio para que percibiéramos cuándo debíamos de comenzar el conteo de estos años finales del calendario. No para que lo tuviéramos en cuenta cada año, porque eso no tiene sentido. También nos dijo nuestro Padre que sería el comienzo de los años. No nos dijo que debería de ser siempre el mismo comienzo en el mismo día. O sea, tengan presente eso. Nuestro Padre estableció un calendario de 364 días en el cual se seguía ese calendario. Cuando acababa el 364, el día siguiente era el día 1 del siguiente año. Así de sencillo. Y si alguien quiere poner más días o no le sale la cuenta, lo que está haciendo es añadir días a un calendario que ya Yahweh ha establecido. Ni podemos quitar, ni podemos poner, porque está en juego lo que bien nos dice el libro de Yanod, que por causa de no llevar el conteo verdadero, no guardan los Shabbat en los días que hay que guardarlo, ni guardan el Rosh Hodesh, el día 1 de cada mes, en los días del calendario de Yanod que se estableció, ni tampoco las Moedim. Por lo tanto, todo aquel mesiánico, todo aquel cristiano que no esté guardando el calendario de Yanod, que fue en el calendario donde se dio el Shabbat, donde se dio el Rosh Hodesh y donde se dio las Moedim y las profecías, va a errar siempre. Nunca va a guardar el día correcto. Por eso nosotros lo estamos haciendo de forma correcta. Aunque no le cuadren a ellos los números, a nosotros nos cuadra la obediencia. Somos fieles y obedientes al calendario que Yahweh le reveló a Yanod y que nuestro pueblo, los patriarcas de Israel, amados, guardaron. Entonces, si ellos lo guardaron y tenemos su testimonio, ¿por qué ahora vamos a cambiarlo? A partir de que papá nos dio la revelación de nuevo del calendario, para poder entrar en los días finales y poder contar esos 7 años finales, en los cuales 3 años y medio serían de tribulación y 3 años y medio serían de gran tribulación, y posterior a eso la venida del Mashiach, nos lo ha revelado pues para que sepamos, porque dice para el mundo, dijo Yahshua, yo vendré como ladrón en la noche, pero no será así para ustedes, porque estarán apercibidos de cuando yo vuelvo. Y como nos dije anteriormente en el otro bosquejo que puse, debemos de mirar a Israel. Los acontecimientos del tiempo del fin dependen no del mundo. No es que hay terremotos en tal sitio, hay tsunami y ya estamos en el fin. Yahshua no habló del mundo, habló de Israel y los acontecimientos que iban a ocurrir en Israel. Y eso lo tienen ustedes en Matillaz, en Mateo 24. No hace falta ser muy inteligente para leer que todo lo que está escrito en ese capítulo 24 de Matillaz, pues es lo que dice la Escritura. También tenemos que partir de la base, mis amados, de que tenemos otra prueba más evidente de que estamos en el conteo verdadero, porque muchas preguntas nos hacen, algunos de forma sincera y otros pues para meter cizaña, es porque sabemos que estamos en el 5995. Oiga, de verdad, no hay que ser muy inteligente para poder discernir que por donde quiera que cojas el calendario y los acontecimientos de Israel te van a demostrar que estamos en esta fecha. Mire, en el año 1947 se estableció en Israel, después de 2000 años, el Estado de Israel. La profecía de Ezequiel se cumplió en ese día, donde la casa de Jehudá tenía que retornar a su tierra, a la tierra que tenían que recibir por heredad. En el año 1947 se establece el Estado de Israel.
y dice la Escritura que 70 años después daría comienzo los 7 años finales. Oiga, sería mucha casualidad contar desde 1947 hasta el 2017, donde se cumplen los 70 años del Estado de Israel, del cumplimiento de la profecía final. Y es impresionante también descubrir que fue en el 2017 donde empezó a contarse los 7 años finales en los cuales estamos viviendo. Oiga, yo no invento nada. Muchos me acusan de inventar. La revelación que reciben los profetas o los siervos de Yahweh en el tiempo del fin no son inventos de hombre, porque cuando un profeta o un revelador de secretos de Yahweh da a conocer al pueblo lo que Yahweh ha ordenado, lo que Yahweh ha dicho, tiene que cumplirse, tienen que tener una base. Entonces, por la casa de Yehudá, también sabemos que estamos en el 5995. Como dije antes, en el 47, y que esto ocurrió en cumplimiento a una profecía de Ezequiel. Y más de 2000 años ha estado en la tierra de Israel sin establecerse como Estado. La angustia de Jacob tendría que empezar en el 2017. Oiga, y empezó en el 2017. Nosotros ya la profetizamos que en ese año comenzaría, por el cumplimiento de las profecías de Ezequiel, por las palabras de Yahshua, que era el gran profeta que nos dijo que miráramos la higuera. Le voy a dar acontecimientos que han ocurrido en Israel para que ustedes se den cuenta en qué tiempo están viviendo. Y no presten atención a aquellos que dicen, oye, mira, el cumplimiento de la profecía del fin está relacionado con los terremotos. No, todo eso dijo Yahshua, que eran principios de dolores de aflicción. Mas el fin no iba a llegar con esas cosas, sino que sería a través, en Mateo 24, 24 del 15, donde dice, por tanto, cuando vean en el templo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel en el capítulo 9 de Daniel, el 11 y el 12, el que le entienda. Entonces les digo, los que están en Yehudá, en Israel, la casa de Yehudá, huyan a los montes. Los que estén en la azotea no desciendan para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva para atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Hagan tefilá para que su ida en ese día no sea la dureza del invierno, ni en el yom de Shabbat. ¿Qué nos enseña esta profecía de Yahshua? Primero, que está relacionado, capítulo 24 de Matillá, no con el mundo, sino con Israel. Porque es la única tierra en el mundo que guarda el Shabbat. Es la única tierra del mundo donde todos los acontecimientos del tiempo del fin tienen que ocurrir. Es en Israel donde Yahshua nos dijo que miráramos la higuera. Es en Israel donde se cumplen las profecías del calendario de Yanod. Oiga, no vamos a mirar al mundo, vamos a mirar a Israel. Y por mirar a Israel es cuando nos damos cuenta de la seguridad que tenemos de dicho calendario. No vamos a retroceder, ni vamos a desdecirnos de lo que Yahweh ya nos ha revelado, porque estamos seguros, por donde quiera que lo miremos, y por donde quiera que miremos a Israel, nos damos cuenta de que estamos ya adentrados en la tribulación, en la angustia de Jacob. Y en 12 o 14 meses, o 15 meses, según lo podamos contar, pues comenzará la gran tribulación. Esto es, pues mucha gente me dice que eso es un desafío. Pero oiga,
mintió Yahshua, mintió Ezequiel, Yehezkel, mintieron los profetas, mintió Juan, Jonahán. Entonces, si todos mintieron, pues no se cumplirá. Pero si todos dicen la verdad, todo se va a cumplir a su debido tiempo. No en el calendario gregoriano, no en el calendario mesiánico, no en el calendario de las lunas nuevas, no en el calendario de la cebada, sino en el calendario verdadero de Yanoth, aquel que fue encontrado en las cuevas del Qumran. Y que cuando usted lo lee y lo compara con el que está en las redes sociales, se da cuenta de que el de las redes sociales es una burla al verdadero calendario. Así que le exhorto en el nombre de Yahshua a que busque el verdadero libro de Yanoth, que en nuestra página web se lo puede descargar gratuitamente, igual que la escritura restaurada con los libros ya incorporados que el ser humano ha querido ocultar para que no conociéramos el calendario. Amados, es importante que tengamos presente que el tema del calendario verdadero es un tema que ya deberíamos de conocer. Que cuando alguien nos pregunte, deberíamos de poder darle una respuesta. Cuando alguien pregunta preguntas directas como ¿por qué saben que estamos en el 5995? Pues por todos estos acontecimientos. Porque, oiga, no pueden estar todos equivocados, ni todos se conjuntaron para mentir, porque, oiga, todos coinciden, todo tiene un cumplimiento el mismo día. ¿Cómo es posible que esté equivocado? Y nos acusan por seguir este calendario, este testimonio vivo de la revelación de Yahweh. Yo no puedo hacer más de lo que estoy haciendo. Cuando yo lo recibí, lo compartí, lo enseñé, y en nuestras comunidades se guarda fielmente. Si los demás que están fuera no lo quieren guardar, es asunto suyo. Nosotros queremos ser esas 5 vírgenes discretas que tienen el aceite preparado, que es la verdad, la revelación, para saber cuándo viene el novio y tenerlo todo preparado cuando el novio viene. El mundo no sabrá cuando yo vengo, pero ustedes sí lo sabrán. Y de hecho lo sabemos, y lo sabemos con certeza. El calendario se nos ha revelado hasta el mismo día que viene Yahshua. Oiga, son demasiadas casualidades. Yo no creo en las casualidades, creo en la causalidad, en el que mi Padre da una revelación y todo lo que sale de la boca de mi Padre se cumple. Lo quiera el hombre o no lo quiera, lo quiera usted aceptar o no lo quiera aceptar. Entonces, deben de empaparse de todo esto que está en nuestro blog de estudio. Hay infinidad de estudios relacionados con este tema. Hay vídeos de este tema específicos, y este es otro más que yo quiero añadir a cada uno de ustedes, porque sé que muchos de los que están en nuestra comunidad aún no comprenden el calendario. Tenemos el calendario cada año, de cada mes, y también tenemos del calendario hasta el regreso del Mesías. Oiga, no tenemos ya ninguna duda. Sabemos que estamos guardando el Shabbat en el día correcto del calendario de Yanoth. Oiga, no es el sábado romano, ni es en cualquier otra fecha de otro calendario, porque nosotros, en cuanto a las cosas sagradas de Yahweh, no lo comparamos con ningún calendario. Nos dice que el día de reposo es el 7º de cada semana del mes, y nosotros guardamos el 7º de cada semana del mes. No tenemos otra opción. Y si alguien nos acusa de que no estamos haciendo bien el conteo, oiga, es Yahweh quien ha establecido. Recuerden, desde el principio estableció la semana, y estableció de esa semana que el día 7º fuera día de reposo. Lo llamó Shabbat, porque algunos nos dicen que la palabra Shabbat la hemos inventado, que todos los días son números. Es cierto que todos los días son números, pero el día de Shabbat se le llamó por nombre, y se le llamó Shabbat,
día de reposo, día de descanso. Y eso no lo podemos cambiar, ni lo vamos a cambiar, porque ya Yahweh lo estableció así. Entonces, este es el conteo del calendario. Estas son las pruebas evidentes que nos enseñan a nosotros y nos demuestran a nosotros que estamos en la fecha en la que estamos. Y por eso nos estamos preparando. Y digo más, por eso nos debemos de preparar más. Porque Yahshua está a punto de llegar. Y hay cumplimientos de profecías para la casa de Judá. Y cumplimientos de profecía para las primicias, los que hemos recibido esta revelación. Y también lo hay para los que van a quedar en la gran tribulación. Así que es necesario, es urgente, es apremiante que cada uno de nosotros se siente, hable con papá y que reciba la revelación. Porque esto no es algo que se deba de aceptar así porque así. Usted necesita que Yahweh se lo confirme. Pero oiga, la escritura, los hechos, la historia lo demuestran, no tenemos ninguna duda. Si hay alguien que tiene dudas, es porque no concuerda con el calendario. Es porque el calendario que está guardando no es el correcto. Y aquí, perdóneme que le vuelva a insistir, no valen las excusas. Ay, es que yo no sé qué día es el día de Shabbat. Ay, es que yo no sé qué día es el día primero del año. Oiga, el primero del año es el día siguiente al día en que acabó el año anterior. O ustedes que guardan el calendario gregoriano no saben que el día 1 de enero es el día primero del año de ese calendario y que el día final fue el 31. O es que los que viven en el 31 de diciembre no saben que el día siguiente es primero de año. Entonces nosotros nos pasa lo mismo con el calendario de Yanot. Cuando acaban los 364 de cada año, sabemos que el día siguiente es el día 1 del año siguiente. No tenemos ninguna duda. Mire, para poder aprender el calendario, deben desaprender el que ya tienen. No le vale el gregoriano porque no va a cuadrar con la escritura, no le vale el gregoriano porque no va a cuadrar con las profecías, no vale el gregoriano porque no va a cuadrar con las fechas del regreso del Masías, ni vale el judío porque está sacado y basado en unas lunas nuevas que en la escritura no aparecen. No es que en la Biblia habla de lunas nuevas, no se equivoquen. La palabra luna nueva no aparece en la escritura. La han traducido los cristianos y también los judíos como lunas nuevas. Pero en realidad lo que pone ahí es Rosh Hodesh, que significa en hebreo comienzo de mes, no luna nueva. O sea, no tiene nada que ver una traducción con la otra. Por lo tanto, en sus Biblias, donde aparece la palabra luna nueva, debe de decir Rosh Hodesh, que es comienzo de mes, para que usted deje de guardar los meses y los sábados por las lunas, porque eso es un error y una mentira. Así que este es el testimonio que yo les ofrezco, este es el calendario que yo les ofrezco y les comparto, porque es el que yo he recibido, es el que yo he enseñado. Y mire, desde que lo estoy guardando, las profecías se han cumplido en sus fechas previstas, según el calendario. Sin embargo, no concuerda ni con el gregoriano, ni con el mesiánico, ni con el judío, ni con el caraíta. Y eso quiere decir algo, quiere decir que ellos están errados. Y esto ya lo profetizó el profeta Yanot, que por causa de guiarse por las lunas nuevas, perderían de vista el verdadero conteo del calendario de Yanot. Así que desde este momento les exhorto en el nombre de Yahshua a que se vuelvan al calendario de Yanot, que caminen bajo ese calendario, que examinen las escrituras bajo ese calendario y que guarden los Shabbat, el Rosh Hodesh y las Moedim en ese calendario y no en el que el mundo les ha ofrecido o le ha dicho que debe de guardar. Esto es lo que teníamos que decir
de parte de la Cajal israelita de Yahshua Silo. Este es un mensaje de exhortación para todos y también de advertencia para aquellos que engañan y que saben que están engañando de forma voluntaria. La verdad solo tiene un camino. La historia lo ha corroborado. Pregunten a los historiadores de Israel, busquen en internet información y verán que el calendario que guardó nuestro pueblo era el de Yanot. Y se darán cuenta que ese calendario, aunque ha estado oculto durante miles de años, ha sido restaurado en parte para que podamos vivirlos en los últimos 7 años antes del regreso de Masías. Eso es lo que quería transmitirles hoy a través de este vídeo. Y espero que ustedes puedan entender y discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y que tomen el camino de la vida, que no es más que la verdad. Eso es lo que nos enseñó Yahshua. Y eso es lo que nosotros hemos hecho. Así que, amados, adelante con fortaleza, buscando siempre la verdad y no la comodidad, porque es muy cómodo guardarlo en el sábado, pero si nuestro Padre lo ha establecido en otros días, pues sí, tenemos que obedecer a nuestro Padre antes que a los hombres. Y no vamos a anteponer nuestras emociones ni sentimientos, ni vamos a ajustar vamos a ajustar el calendario a nuestra vida, sino que vamos a coger nuestra vida y la vamos a ajustar al calendario. Porque entonces vamos a caminar en el tiempo de Yahweh y no en el tiempo de los hombres. Pueden pedir información a través de nuestra página. En el apartado de este vídeo va a salir la dirección de nuestra página y los correos donde pueden dirigirse para pedir el calendario, el estudio completo del calendario, donde pueden solicitar la escritura, donde pueden buscar cualquier estudio de nuestra comunidad. Así que tengan un hermoso Shabbat, mis amados, y que Yahweh les guarde en este día. Shabbat Shalom.